Bueno, una vez que tenemos hecho nuestro tendido y que ya acomodamos todas las piezas, que checamos que estén completas, vamos a proceder a cortar. Les recuerdo que a las piezas hay que marcarles el número para no confundirlas. En el patrón aquí tenemos la 1, 2, acá abajo tenemos la 3, aquí la 4 y están todas numeradas. Y otra cosa importante es que le hayamos marcado las líneas guía al patrón para luego transferirla a la tela cuando cortamos. En el caso del corte princesa en bocamanga o en hombro, tenemos la línea guía en el busto, tanto en la pieza 1 como en la pieza 2. Luego las líneas de cintura, en la pieza 1 de este lado no se marca porque aquí queda la tela doble, nada más en el corte interno. La pieza 2 tiene marca en cintura en los dos lados y el punto alto. La pieza 4 pues se le marca aquí en cintura, puede ser de los dos lados. Y la pieza 3 tenemos que tiene las marcas en cintura. En la manga podemos hacerle la marca en el hilo de tela y podemos hacerle una marquita en el delantero para saber cuál es mi manga derecha y cuál es mi izquierda. Bueno, ya que tenemos así, vamos a empezar a cortar. La superficie debe ser lisa y una vez que se pone el tendido sobre la mesa ya no lo pueden estar moviendo porque se enchueca la tela y salen las piezas cortadas mal. Van a agarrar las tijeras y se deja el agujero más chico para el pulgar y el más grande para que quepan 3 dedos, ¿sí? Chequen que sus tijeras estén bien afiladas. Van a meter la tijera y hacer un corte parejo. Si los cortes son rectos, puedes ir un poco más rápido. Si son curvos, hay que irse más despacio. Y debemos recordar que a cada pieza hay que marcarle el número. Si esta es la 1, le puedo marcar aquí abajo que es la 1 de este lado. En este caso está la doble, con que le marque un lado. La pieza 2 le marco que es la pieza 2 y en la parte de abajo puedo marcarle que es la 2. Y así sucesivamente para que una vez que cortemos y quitemos el patrón, la pieza diga qué número es. Bueno, estas serían las piezas de arriba. Acá tenemos, por ejemplo, la manga. La manga, recuerden que a todas las piezas hay que checarles el hilo de tela. Vamos a empezar acá mejor. ¿Cómo le hago para saber cuál es el hilo de tela? Ya les había comentado que en la pieza 1 se marca en paralelo al centro, ¿sí? Y lleva tela doble porque ahí va la pieza completa. La pieza 2, les había comentado que el hilo se saca escuadrando en la línea de cintura y prolongas para arriba y para abajo. O sea, el hilo no se pone donde sea, tiene que ser escuadrado, es decir, perpendicular en ángulo recto a la línea cintura. La pieza 3 pues es en paralelo a la línea del centro, que como quiera corresponde a estar escuadrada con la línea cintura. Luego tenemos acá la manga, se la calcamos al centro de la manga y acá en la pieza 3 tenemos otra vez que es escuadrada en línea cintura. Bueno, ya que tenemos nuestros hilos de tela en el patrón, hicimos el tendido y acomodamos, vamos a checar los hilos de tela que estén bien sobre la tela. ¿Cómo se hace? La pieza 1 no se batalla porque es en paralelo. La pieza 2 sí hay que medir del doblez de la tela o puede ser del orillo, el que les quede más cerca, según el tendido que hicieron. Vamos a acomodar y medir de aquí a aquí, me debe de medir lo mismo que de aquí a acá, ¿sí? O sea, esta medida debe ser la misma que acá. Si está un poquito chueca, pues mueves tantito el patrón. La pieza 4, pues es igual en paralelo, no tiene nada de chiste, la acomodo. La pieza 3 hay que medir el hilo. Entonces volvemos a medir de aquí a aquí una medida que corresponda a la medida de aquí abajo. Mide lo mismo aquí y aquí. Si yo no checo el hilo, las piezas me van a quedar chuecas. En la manga también hay que medir el hilo. Del hilo de tela a la orilla, del hilo de tela a la orilla. En la vista también se hace lo mismo y se acomodan. A mí en este caso, por el ancho de mi tela, acuérdense que estoy haciendo un vestido a escala, me ocupo la pieza 1, la pieza 2, la 4, luego acomodé
La manga, en este caso, como es toda la tela que tengo, la tuve que acomodar hacia abajo y la vista también para que me cupieran. La vista del delantero va en tela doble y la vista del posterior hay que medir el hilo. Medimos de la orilla a la vista, que me dé la misma medida arriba que abajo. Y de esa manera yo sé que mi vista está bien colocada. Ahora, nada más para recordar, tenemos que este es un tendido que tiene tela doble de un lado y los orillos en el otro, entonces es un tendido longitudinal clásico. Y el acomodo de los patrones, tenemos unos para arriba y otros para abajo, va a ser un tendido con acomodo de patrones asimétrico. Bueno, recuerden que los cortes se hacen despacio y no sacas la tijera, sigues, continúas y le vas dando vuelta. En el caso que ya no alcances llegar a alguna pieza con comodidad, tú te paras y giras a la mesa. El acomodo de la tela no se mueve. Aquí yo corté mis piezas en pellón para que las vieran y se fijan cómo está cortada la pieza 1, le marqué que es la pieza 1 y le pasé las marcas en el punto alto de los dos lados y en cintura. Recordamos que lo pueden hacer con lápiz o con un color o pueden hacer un cortecito cuando están cortando la tela, pero recuerden que este corte nada más es de 3 milímetros, ¿sí? Bueno, este sería el revés de la tela. Luego tenemos la pieza 2, checamos que nos quede en espejo porque si no vamos a tener dos piezas para el mismo lado, deben estar espejo, tienen el número 2 cada una y las marcas de cintura y punto alto. Luego tenemos la pieza 3, igual checamos que esté en espejo para que sea un lado derecho y uno izquierdo y las marquitas en la línea de cintura, marquitas o corte. Y tenemos la pieza 4. La pieza 4 tiene su número. Yo luego le pongo alfiler y le marco el espacio del cierre, que es una pulgada o 3 centímetros. Y miren, aquí también ya le marqué su línea de cintura. Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra pieza 1 por el revés. Este es el revés de la tela donde está el estampado. Y voy a agarrar mi pieza 2. No necesitamos marcar todas las piezas. Yo les recomiendo que marquen las piezas del costado, la 2 y la 3. Yo le marqué ya con lápiz la media pulgada que tiene de pestaña. Aquí así media pulgada y de este lado media pulgada y lo marqué hasta abajo. ¿Por qué? Porque nos sirve de ayuda a la hora de colocar las piezas. En la pieza del centro no hay necesidad de marcar nada. Lo que vamos a hacer es colocamos el corte de cintura con el corte de cintura. Esta es la pieza 2. Aquí es bien importante coser y acomodar los alfileres por la pieza 2, ¿ok? Ahorita les explico por qué. Vamos a poner nuestro alfiler en la línea de cintura. Luego vamos a acomodar nuestro punto alto con el punto alto de la pieza 1, lo acomodo. Y luego, aquí es algo bien importante, vamos a marcar media pulgada aquí de pestaña, la estoy marcando con azul, y media pulgada en el revés de la pieza 1, en el centro. ¿Por qué? Para que me ayude y se me facilite acomodar las piezas. Yo no la voy a acomodar aquí así, porque no queda al coser. Lo que voy a hacer es acomodar mi pestaña de la pieza 2 sobre la línea de pestaña de la pieza 1. Voy a acomodar el alfiler de manera que coincida mi pieza de la pieza 2, mi pestaña con la del posterior. Y si se fijan, queda como una V, queda este piquito. Ese pico va a medir lo mismo que mide la pestaña. Aquí, en este caso, sería media pulgada, ya que es media pulgada, ¿sí? De manera que cuando yo abro mi pieza, la bocamanga queda continua, no queda ningún pico aquí.